Bienvenidas a Impostora, un espacio donde hablamos sin filtro de lo que se siente emprender con miedo, sanar mientras creamos y descubrirnos en medio del caos. Yo soy Andreina y si alguna vez sentiste que no era suficiente, este es el lugar para ti. Bienvenida a un episodio más de La Impostora. Me alegra que estés aquí porque en esta oportunidad vamos a hablar sobre emprender sin dinero. Lo que sí hice y lo que no me funcionó. Pero aquí no nada más vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar de la realidad, de la verdad, de lo que nadie te cuenta, de cómo es emprender sin dinero, porque algo que yo nunca tuve durante todo este tiempo de emprendedora fue pues una ayuda económica, un aporte económico. Yo siempre trabajé y emprendí al mismo tiempo, porque pues no tuve esos papás que me ayudaran, no tuve esa familia así. Yo tuve ayudas de otra manera, por lo menos tuve la ayuda de mi hermana con temas de fotos, que son una gran ayuda. Temas de outfit, de cómo me veía, o sea, siempre tuve otro tipo de ayudas. Tuve la ayuda de mi mamá. Cuando tuve la agencia, era como mi asistente, ella se dedicó a aprender y entonces, bueno, yo también me dediqué a capacitarla. Y entonces, bueno, ahí yo tenía como la ayuda de ella para gestionar correos, para escribir los blogs, para hacer las guías, para meter material dentro del programa, para dar respuesta a los clientes, para hacer las planificaciones de los clientes. Entonces he tenido como otros tipos de ayuda, no nada más la ayuda económica, pero hermana, es muy difícil de verdad emprender sin plata. ¿Por qué? Porque eso... Mira, una de las cosas que a mí me decían desde el inicio, yo empecé emprendiendo con el multinivel. Primero, no voy a nombrar ningún multinivel porque siempre lo he dicho, no considero que los multinivel sean malos, simplemente considero que no eran negocios para mí o no era lo que yo estaba buscando. Porque dentro de los multinivel, tú todo el tiempo tienes que estar metiendo gente y cumplir una cuota para poder tener ganancias. Entonces, una de las cosas, como te lo vendían o como me lo vendieron a mí, es no, imagínate un imperio en el que tú crees, un negocio en el que trabajes y luego el negocio ya trabaje para ti. No sé si alguna escuchaba esa labia en algún momento, pero bueno, yo la escuché en 3 oportunidades porque entré al negocio 3 oportunidades y con tarjetas de crédito, o sea, a punta de deuda. Y bueno, luego que tú entras, ¿verdad? Y ves realmente cómo es el tema piramidal, o sea, tú dices, bueno, esto no es a largo plazo, o sea, esto no es de por vida, porque el día que tú dejas de meter gente, el día que tú dejas de cumplir tu cuota para hacer tus puntos y tus cosas dentro de pues, el negocio, usted deja de recibir su cheque. Así usted haya metido 580.090 personas. Entonces yo dije como, wow, por aquí no es. Dije, por aquí no es porque no es lo que yo quiero. Yo no quiero estar todo el tiempo vendiendo, ni quiero estar todo el tiempo, ven, cómprame, métete, esto es lo máximo. Y yo tampoco quería estar ofreciendo cosas que realmente yo no creía, que no me gustaban. Hubo una marca de maquillaje en la que yo me metí porque a mí en esa época todavía me encanta el maquillaje. Yo dije como, wow, esta sí es porque a mí me gusta el maquillaje, porque lo puedo recomendar, porque simplemente yo no quería meter gente, sino nada más vender el maquillaje porque me encantaba el maquillaje. Y resulta que en lo que yo pruebo el maquillaje, la alergia de tu vida, los ojos se me hincharon, o sea, me parecía un sapo. Y mi hermana, me acuerdo clarito que mi hermana se echó a reír y me dice como, y tú vas a vender esa vaina. Y yo, no, o sea, no puedo. Le digo, no puedo porque ¿cómo hago un video echándome una vaina que sé que a los 5 segundos me hincha el ojo? O sea, le digo, no puedo. Entonces dije, no considero que el negocio sea malo, simplemente, pues bueno, esa línea de maquillaje no era para mí. Entonces, abortada la misión. Luego llega el mundo del marketing de afiliados. Y yo digo como, wow, o sea, eso como que sí puede ser, porque ya yo trabajaba creando contenido para el directorio para el que trabajaba, estaba en las redes en su pleno boom. Y yo dije, bueno, no necesito tiempo, más no necesito dinero para empezar. Entonces, pues está súper bien, yo me puedo capacitar, puedo educarme, Empiezo a hacer cursos. Siempre
hay muchos cursos gratuitos. En el medio digital nosotros realmente tenemos, esa es una ventaja que yo te recomiendo al 100%. Hay muchos cursos gratuitos, hay muchos tutoriales dentro de YouTube que tú puedes aprovechar para sacar adelante un negocio, para sacar adelante una idea de un negocio digital, porque los negocios digitales son muy rentables, pero si no te lo han dicho, pues aquí te lo digo, son rentables a largo plazo. Te estoy hablando a largo plazo de 1 año, 2 años, 5 años, dándoles, haciendo constante y dándole y haciendo y transformando el negocio a medida que se va transformando en la época o el área digital en la que estás. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo inicié, claro, me acuerdo clarito, con AdSense primero. Primero inicié con el marketing de afiliados. Pero en ese momento había una página, aquí no voy a nombrar ningún tipo de página, ni nombre, ni negocio, nada. Había una página que se hizo muy famosa por hacer marketing de afiliados, pero la página estaba en inglés. Y entonces yo, mi primera barrera, dije, bueno, wow, o sea, está en inglés, ¿qué hago? Bueno, traduciendo, o sea, me tocaba darle al botón traducir y traducir y traducir porque la misma página te volvía a llevar a, te llevaba otra vez a la parte en inglés. Entonces yo decía como, bueno, no pasa nada, lo voy a ir haciendo de a poco. Compré mi primer dominio, me acuerdo clarito que ese se lo voy a nombrar porque es mío, se llama Mi Educación Web. Y dije, bueno, que la gente entonces, yo subo blogs y que la gente entienda, o sea, obviamente el que vea como el blog va a ver de qué está hablando y de ahí puede hacer la compra del infoproducto que yo estoy vendiendo. O de incluso habían productos físicos que uno puede hacer de marketing de afiliados. Entonces me di cuenta que hacer blogs no era lo mío. En ese momento no existía ChatGPT ni ninguna herramienta de inteligencia artificial, estoy hablando del 2019. Y yo dije como, wow, o sea, esto realmente es muy difícil. Luego, como empecé a consumir ese tipo de contenido y ya yo había empezado a trabajar para el directorio, si mal no recuerdo, me empezaron a salir videos de un español muy famoso que hacía dinero con AdSense. Y yo empiezo entonces a estudiar todo el tema de AdSense. Hacer tema de AdSense, a ver, esto será verdad, será mentira, si se podrá, no se podrá. Resulta que sí se puede, sí es efectivo, si lo estás pensando realmente, sobre todo si no estás en países dentro de Latinoamérica, sí pagan muy bien, sí es súper rentable, sí es súper chévere si te dedicas a eso, si tienes un blog, si te gusta escribir, incluso si tienes tu página web y quieres subir, no sé, contenido de viaje, fotos, lo que tú quieras, realmente sí funciona. Yo logré hacer mis primeros $35 y estaba así como, ¿what? O sea, no lo podía creer realmente, porque claro, ya había intentado otras cosas y no lo había logrado, entonces era como, ay, o sea, era como muy frustrante, porque la frustración es algo que te acompaña, yo creo que desde los primeros 15 días. Tú empiezas a trabajar full y hacer, entonces yo tenía mi trabajo y ya después de las 5, como después de las 4:30, 5 de la tarde, ya yo empezaba entonces, cambiaba como la faceta y empezaba mi fase emprendedora. Bueno, hoy voy a hacer este blog, hoy voy a hacer esto, hoy me toca conectar esto en la página web. Veía mi tutorial, que era un pixel, que era esto, que eran códigos, que era WordPress. Monté mi primera página web a punta de WordPress. Yo nunca hice un curso de programación. Siempre me metí. Ya, escúchalo. Ya. Me metía y veía tutoriales, entraba, salía, tocaba un botón, veía esto funciona para esto funciona para aquello. Al sol de hoy todavía aprendo así. Soy muy autodidacta aprendiendo. Y como le digo a mis alumnas, me encanta cometer errores porque cada vez que le doy a algo y pongo la torta, automáticamente digo, bueno, ya sé para qué sirve esta vaina. Entonces no le tengas miedo a equivocarte. Bueno, con lo de AdSense me empezó a funcionar, empecé a hacer blog, me bloquean la página. O sea, no me bloquean la página, sino que AdSense te envía a ti un código, un PIN, para que tú lo ingreses como un sistema de verificación y poder como verificarte como anunciante. Bueno, este código nunca me llegó. Así que fue, no diría yo que frustrante, sino lo que le sigue, porque yo veía los $35 ahí y era como, ay, ya yo hice mis $35 porque aún siguen estando ahí.
porque esa cuenta de AdSense yo no la pude recuperar porque nunca me llegó el código, y después de que tú la creas no puedes cambiar como la dirección, o sea, no puedes cambiar tu geolocalización para que te llegue el hijo de madre código. Entonces, bueno, decidí crear otra, pero si estás pensando realmente en una opción para generar ingresos con un blog, es una muy buena opción. Solo haz la configuración desde el inicio muy bien. Verifica tu cuenta antes de comenzar a generar ingresos y luego sí ya poco a poco la vas nutriendo. Ayúdate con Pinterest para llegar a más personas, para tener mayor visibilidad y mayor alcance, y me cuentas. Otra de las cosas que hice es también creé mi propio producto. Si ustedes quieren o están pensando y no le tienen miedo a la cámara y tienen algo que ustedes quieren enseñar, saben algo que es muy especial, miren, aquí va un super dato. Que a mí me lo dijeron mucho, pero hasta que no me pasó, no me lo creí. Y es que la primera vez que yo intenté como crear ese infoproducto, ese curso, yo siempre decía, pero ¿quién me va a pagar a mí por eso? Y como yo veía que tanta gente me decía, ay, como enséñame, ay, mira, ¿cómo lo hiciste? Ay, mira, cómo lo... O sea, yo daba por hecho algo que realmente no era así, porque yo daba por hecho el tema de que ¿quién necesita saber eso? Y sí hay gente que necesita saber lo que tú sabes. Entonces, si tú estás pensando, no sé, si tú eres costurera y sabes hacer patrones, pero bueno, tú no quieres salir en la cámara, pero simplemente puedes como grabar cómo se hace el patrón y grabas el voz en off, te aseguro que ese curso hay alguien que lo necesita. Hay alguien que está en casa que quiere aprender a coser y pues quiere pagar por tu curso. También, miren, de lo que menos se imaginan. Entonces yo empecé, ese fue como mi tercera opción, pero lo primero fueron los multinivel, luego me metí con AdSense, que ya les conté lo que pasó, y luego caí en los infoproductos. Los infoproductos también me empezaron a ir muy bien. Yo empecé a dar las clases 1 a 1, luego me di cuenta que si las grababa era mejor, entonces pagué un curso para saber cómo se hacía un curso, para poder entregar algo bien hecho, porque como les digo, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he hecho, aparte de la enfermería, desde que emigré, fue muy autodidacta. Siempre fue algo que yo hacía porque yo quería, o sea, porque yo quería aprender o porque yo quería, o sea, siempre tenía como una meta de algo. Y pagaba muchos cursos, hacía muchos cursos en YouTube, hice cursos con Vilma, hice cursos con Coral, he hecho cursos con Romo Alfón, he hecho, o sea, cualquier cantidad de cursos inimaginables, presenciales, digitales, o sea, y todavía al sol de hoy sigo pagando cursos. ¿Por qué? Porque los cursos, incluso así sean malos, porque también he ido a cursos que yo digo como, wow, ¿en serio pagué por esto? Pero siempre aprendo algo, incluso hasta qué no hacer, porque a veces veo cosas que digo como, no, pues ya yo esas cosas las he implementado y eso no funciona. Y en el curso me ratifican como de que no, eso por ahí no es. Entonces, si usted está pensando en emprender o quiere generar ingresos extra, mira, mi consejo, y no tienes dinero para hacerlo, mi consejo es ese, que empieces primero por aprendiendo, pero también estudiando las cosas que te gustan. Si te gusta escribir, si te gusta hacer videos, si te gusta crear contenido para otras personas o para ti, porque a veces también pensamos o piensa la gente que generar ingresos online es únicamente saliendo en cámara, y realmente no, hay muchas otras opciones que también puedes hacer, como trabajarle a otra persona o crear contenido para otra persona. No simplemente tienes que salir tú, sino que pues lo haces para otra persona, le organizas todo a la otra persona para que lo haga y esa persona te paga un fee por hacerlo. También hay muchas marcas emprendedoras que necesitan como ese apoyo, esa ayuda, y que te permiten pues no tener un solo trabajo, sino pues tener varios, porque no tienen la capacidad para pagarte para que seas exclusivo de ellas. Entonces realmente hay como un abanico ahorita de posibilidades con eso. Otra de las cosas que he visto, pero que no, o sea, que yo no me he lucrado de ellas, realmente puedo decir solamente lo probé para ver si servía en una oportunidad y si funciona. Si tú quieres crear eventos desde Facebook, en la parte donde dice eventos, literal, o sea, donde está tu Facebook, donde dice eventos, cuando creas eventos de pago ahí por suscripción, sí te llega tu pago.
sí te llega, porque yo hice la prueba para ver entonces antes de crear Digital Hub, yo estaba buscando como la mejor opción para crear un método de suscripciones donde pudiera enseñarle a mis alumnas, pero que fuera de manera recurrente para conectarme todo el tiempo con ellas. Y Facebook era una de mis opciones y la probé y sí funciona. Lo que pasa es que, bueno, tiene también como otras reglas, otras cositas por ahí, que son las comisiones, el tema del país donde estás, de dónde se conecta la gente. O sea, tienes como que evaluar esas cosas. Otra de las cosas que no hice, o sea, que no haría nuevamente, invertir en pauta antes de saber cómo funciona o de haber validado algún producto que yo quiera vender, sea físico o sea digital. ¿Por qué? Porque yo me gasté, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de plata que me gasté yo en pauta antes de saber todo lo que sé de pauta, porque simplemente me dejé llevar por la ola de infoproductores que estaban de no, sí, estoy vendiendo este ebook en 10 y me genera $15,000 mensuales y solamente puse esto aquí así, y yo pagué cursos para eso. Y realmente dentro de los cursos, el último que vi, y dije, wow, o sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo vas a decir así? Nada más pones aquí, pones acá y eso te genera embuste, no funciona así. Yo apliqué esa metodología tal cual como la dicen ahí, de ahí, bueno, entregas el recurso gratuito, luego le mandas los correos, luego le pones una pauta y se vende en automático. De cierta manera puedo decir que no sé si me van a funar por esto o no, pero sí funciona así, pero no tan así. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un capital primero para llegarle a la gente que no te conoce. Eso es algo que en muchos lugares no te dicen, que tú tienes que tener un capital para pautar a gente que no te conoce, pero que no te va a comprar. Puede que sí, pero no va a pasar. No es tu meta. Tu meta es capturar ese lead. Y luego que capturas ese lead, tú tienes que tener una herramienta que posiblemente es de pago, porque gratuitas hasta ahora solo conozco una y no es ni tan gratuita porque igual necesitas un dominio, que el dominio también vale dinero, donde pues necesitas enviarles correos electrónicos o contactarlos para pues, seguir en comunicación con ese lead. Y que finalmente la persona, después de pasado un tiempo, unos 15 días o unos 20 días, te compre. Entonces, dicho eso, no es de que, ay, sí, empieza con nada. No, siempre necesitas empezar con algo. Un error también que yo cometí, pero no puedo decir como que fue un error del lleno, porque yo sí me endeudé mucho siempre por invertir en estas cosas. Entonces, ejemplo, tuve una deuda, pongámosles como unos $2,000 más o menos, donde lo invertí todo en pautas con esa metodología que les estoy diciendo. Pero yo no tuve en cuenta que luego de invertir esos 1,000 en pauta, yo tenía que tener unos mínimo 500 más para hacer lo que es el retargeting y poder volverle a aparecer a esa gente, que es donde realmente la gente compra. Eso quiere decir que mis leads quedaron ahí. Sí. Entonces, esas son cositas que ustedes tienen que evaluar si van a pautar. O, también me hacen mucho preguntas que si funciona el marketing de afiliados para infoproductos. Uno, para mi parecer, funciona mejor cuando tú eres el infoproductor, porque yo probé las dos maneras. Yo primero vendí productos de otras personas y luego vendí los míos. Y aunque sí llegué a vender de otras personas, realmente es muy difícil. Y dos, si vas a vender de otras personas, necesitas sí o sí tú misma crear tu dominio sobre ese producto o sobre esos productos, crear tu propia landing page, crear todo tu embudo de ventas. ¿Por qué? Porque si pautas con la landing de otra persona, pongamos el caso, que tú ahorita quieres vender mi programa. Y dentro de mi programa, pues yo te doy mi URL, que si la tomas desde estas herramientas vas a tener un código donde pues ahí te cae tu comisión. Pero, ¿qué pasa? Que si tú pautas desde ahí, ejemplo, tú das un recurso gratuito y el lead te cae y luego entonces haces la venta, o sea, no haces la venta, tú no tienes cómo hacer remarketing, o sea, cómo hacerle email marketing, ejemplo, a esa persona. ¿Por qué?
porque lo estás haciendo desde mi embudo. Entonces, la que gana los leads y la que gana como todo el abanico del sistema sería yo. Entonces, yo que te recomiendo si lo estás pensando es de otra persona, crea todo tu embudo y solamente utiliza el link del checkout de el producto para que te caiga la comisión. Pero tu landing, tu Instagram, todas tus redes, todo lo que sea, sean tuyos sobre ese producto, pero que tú seas el que controle tu base de datos, porque la base de datos es lo más importante y es lo más valioso cuando tú tienes un negocio digital. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido muy útil. Recuerda que nos vemos en el próximo episodio y que si tú tienes algún tema, algo que te haya pasado, alguna historia o anécdota que quieras compartir para que yo pueda ayudarte o apoyarte de esa manera, aquí en La Impostora estaré encantada de hacerlo. Así que te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.